El terremoto de Haití, una situación esperada. Esa falla tectónica fue la misma que en el año 2010, en enero de 2010, provocó un terrible terremoto de 7,0 grados en aquel entonces, enero de 2010, matando cerca de 300,000 habitantes haitianos cerca del área de Puerto Príncipe y más de 300,000 heridos, damnificados que hasta la fecha de hoy todavía una cantidad millonaria permanece sin hogares y que recrudeció la crisis que ya venía padeciendo el pueblo haitiano. El pasado sábado a las 8:29 de la mañana, horas de República Dominicana, 12:29 horas del meridiano de Greenwich, al igual que 7:29 de la mañana, hora local de Haití, un terremoto de 7,2 grados en la escala Richter asoló el área de las regiones de Grand Anse y Le Cayes, al suroeste de Haití. El epicentro, como acabo de decirles, en esa península de Grand Anse y Le Cayes, que bueno, pues está al sur-suroeste de Haití. Muchos a veces no comprenden cuando se dice el brillante geólogo Osiris de León, que esa sí es su área, la geología, ha hablado de que este terremoto fue más poderoso, mucho más poderoso que el de 2010. La gente dice, pero solamente 0,2 grados más fuerte. No es tanto, sí, es muchísimo, porque la escala Richter es una escala logarítmica y no es una escala lineal. Cuando se habla de 7,2 es una multiplicación logarítmica muchísimo mayor, multiplicada de manera logarítmica, es increíblemente mucho más fuerte, o este que pasó, mucho más fuerte que el sismo de 7,0 del año 2010. ¿Por qué este sismo mantiene la cifra alrededor de 1,400 de fallecidos? Lamentablemente va a ir aumentando. La cifra de damnificados está alrededor de los 7,000, un poquito más de 7,000, cifra que también va a seguir en aumento. De hecho, las lluvias y los vientos causados por la depresión tropical Grace han, mantenido a las autoridades de la defensa civil, no se llama así, pero es algo lo equivalente, la defensa ciudadana creo que se llama, y las autoridades del gobierno haitiano pues han dificultado las labores de rescate tanto de posibles sobrevivientes como también los propios fallecidos en el terremoto de 7,2 del pasado sábado, porque pues las inundaciones provocadas por las lluvias de la depresión tropical Grace han impedido que se puedan realizar. Del mismo modo, durante las noches, la falta de energía eléctrica o los cortes eléctricos, pues han sido prácticamente totales en toda esa península, en el área devastada, debido a que se han cortado las cablerías y tantos edificios destruidos han hecho que las alambradas colapsen, se enreden y pues de reconectarse de inmediato la energía antes de las reparaciones necesarias provocaría una serie de incendios, cortocircuitos que podrían incluso incrementar la cifra de fallecidos o de posibles afectados. Algo que tenemos que entender, de hecho, ocurrió un pequeño maremoto en la propia mañana durante la propia mañana del sábado como producto de dicho sismo, con olas que pudieron llegar hasta los 9 pies, sobre todo en ciudades como Jérémie y Le Cayes. También toda esta zona sur fue impactada por olas, pero que no causaron inundaciones de consideración. Pero lo que se llama en inglés aftershock o aftershocks, que son los sismos posteriores al sismo mayor, que fue de 7,2 grados a las 8:29 de la mañana, hora de República Dominicana, cuando hay un sismo mayor de esa intensidad, sobre todo de esa magnitud, que es la medida de 7,2, se llama magnitud. La intensidad se mide en base a los daños, no en números de cifras específicas ni en base a la energía liberada. La intensidad de los sismos se mide por el impacto sobre las personas y las edificaciones. La magnitud ya es algo distinto, que se mide en base a la cantidad de energía que libera una falla cuando se rompe debajo de la tierra, debajo de la superficie. Entonces, la situación que ustedes han visto de tanta destrucción no necesariamente fue por el sismo principal, por el sismo mayor, sino por las llamadas réplicas o aftershocks en inglés. Hay edificios que quedan debilitados y no llegan a caerse con el sismo principal al seguir temblando, incluso con algunos temblores de 6,2, 5,7, de 4,7 y muchísimos, más de 200.
todos esos edificios, esas casas, esas infraestructuras de ingeniería, pues ya debilitadas, siguen cayendo y todo ello es lo que sigue provocando tantas víctimas. Usted se preguntará si este sismo fue tan superior en magnitud al de 2010, porque la cifra del año 2010 de fallecidos de 300,000 ahora es incomparable con solamente 1,400 hasta el momento, que aunque sigan aumentando los fallecidos no será una cifra que llegue ni siquiera a los 5,000. Ocurre que en Puerto Príncipe, donde ocurrió en los alrededores de Puerto Príncipe el epicentro del sismo de 2010, es una zona sumamente poblada, densamente poblada, con millones de habitantes, mientras que las regiones de Grand Anse y de Le Cayes, donde ocurrió el sismo del pasado sábado, y las correspondientes subsecuentes réplicas, es una zona de mucho menor densidad poblacional. Al haber menos personas, al vivir menos personas, ser ciudades pequeñas, muchos campos, muchas zonas rurales, precisamente por ello es que no hay tantos fallecidos, aunque el sismo haya sido más fuerte, viven menos personas en esa zona. El pueblo dominicano, como siempre, el primero que llega, por más que nos ataquen, por más que nos digan, por más que nos presionen, siempre los dominicanos somos los primeros que llegamos en ayuda del pueblo haitiano. Por ejemplo, las primeras ayudas que llegaron tras el impacto de dicho terremoto han provenido del sistema Promese-Cal, el programa de medicamentos esenciales. Las primeras ayudas de soporte tanto al gobierno como al pueblo haitianos, como siempre, fueron despachadas desde República Dominicana. Ahí se pueden ver camiones, un camión de las farmacias del pueblo, como se les llama, al sistema de Promese-Cal, programa de medicamentos esenciales. Su director, ordenó en lo inmediato el envío de medicamentos esenciales, que son los más necesitados, los más imprescindibles en momentos luego de una tragedia donde el impacto a las propiedades como al cuerpo son los primeros casos que hay que atender. Adolfo Pérez ordenó de inmediato un convoy con medicamentos de urgencia para el pueblo haitiano, lo cual, siempre va a hacer la República Dominicana calladamente, mientras otros países utilizan la desgracia del pueblo haitiano tanto para lucrarse como para vanagloriarse, ayudas que a veces no pasan de los medios de comunicación. Del mismo modo, el director de Comedores Económicos de República Dominicana envió en principio por el puerto de Manzanillo, aquí en el extremo noroeste de República Dominicana, fueron vistos camiones del sistema de comedores económicos para enviar el propio domingo, las primeras raciones de alimentos secos. Alimentos secos, ¿por qué? Porque no son perecederos, no se pudren, no se dañan, no necesitan refrigeración. Cuando hablamos de alimentos, raciones de alimentos secas, estamos hablando de granos como habichuelas, arroz, garbanzos, lentejas y comidas secas, sin procesar, porque precisamente las mismas pueden entrar en putrefacción. Si se pudren, no van a ser útiles, y por esto el sistema de alimentación de comedores económicos, de lo cual tenemos una imagen que queremos compartir con todos ustedes del instante en que el director de Comedores Económicos de República Dominicana despacha. Ahí está Edgar Félix Méndez. Edgar Félix Méndez, efectivamente, director de Comedores Económicos de nuestro país, la República Dominicana, al momento de despachar convoyes con raciones secas de los comedores económicos de República Dominicana hacia Haití. No quiero contaminar este comentario porque son ayudas humanitarias. Muchos han estado con mucho motivo, hay que entenderlo, a los dominicanos. Dice, los dominicanos no tenemos comida, no aparece en los comedores económicos para los dominicanos, y sin embargo para Haití aparecieron de inmediato. Esto es comprensible, pero de verdad en este momento no es adecuado sacar en cara todo esto, ya que la situación haitiana es peor que mal. Miles de estas raciones han sido despachadas hacia Haití y ojalá que no sigan necesitándolas, pero qué bueno que podamos estar adelante siempre cuando Haití nos necesita.